in progress. Podemos comenzar. Listo, listo. Muchas gracias. Después de esta espera y ya con la cantidad de gente que se ha unido, le damos la bienvenida a todas y a todos a este segundo ciclo de charlas de prevención de incendios forestales en Chile y que también lleva como título un desafío permanente, muy bien pensado, porque esto es algo que se mantiene en el tiempo y hay que hacerlo siempre. Había un viejo profesor y profesional de CONAF que decía que la prevención, más que en el mismo verano, se hace siempre durante todo el año y especialmente en invierno. Me recuerdo de Herbert Haltenhoff, que marcó toda una época aquí en CONAF también. Y para dar inicio oficialmente a este segundo ciclo, voy a dejar con las palabras de bienvenida a Mario Alvarado, jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, don Ernesto. Nuevamente doy la bienvenida a todas y todos al segundo ciclo de charlas abiertas de prevención de incendios forestales, un desafío permanente. Bien lo decía don Ernesto, las labores de prevención, mitigación y preparación para la respuesta se desarrollan durante todo el año. Se despliegan los profesionales de la corporación en el territorio de enero a diciembre. Es un trabajo que no descansa y que, por supuesto, apuntamos a tener entornos, territorios más resistentes ante incendios forestales. Así que yo a los profesionales que se dedican a la prevención y mitigación de incendios forestales les envío un aplauso virtual, así como también al equipo organizador del ciclo de charlas, la cual en la primera instancia, en el primer ciclo, pudimos observar excelentes profesionales dando conceptualizaciones básicas, así como también respondiendo preguntas altamente complejas asociados a los incendios forestales. El segundo ciclo de charlas, que comienza hoy a cargo de don Jorge, apunta a la comunidad. Una comunidad preparada, es una comunidad que reconoce su entorno, es una comunidad que en temporada estival, en el periodo de mayor ocurrencia de incendios forestales, toma las medidas necesarias para poder prevenir, para poder mitigar y también para poder estar preparados ante una eventual emergencia forestal. A mayor preparación de la comunidad, sin duda que el riesgo por incendio forestal va a ser menor. Así que sin más preámbulos, yo ya doy la palabra para que nuestro señor moderador, nuestros señores moderadores den la bienvenida al jefe de la sección de Silvicultura Preventiva y Comunidades del Departamento de Prevención de Incendios Forestales. Muchas gracias y disfruten la calidad profesional que están a punto de experimentar. Muchas gracias, Mario, por tus palabras. Y realmente una felicitación a este equipo que organiza este tipo de charlas y cómo se está llegando cada vez mejor a la comunidad, aprovechando todas las plataformas, como tú muy bien lo dices. Ustedes están desplegados en terreno, pero ahora se está aprovechando esta otra plataforma y que tiene conectado a esta gente de Ecuador, que eso nos tiene que llenar de orgullo, porque hay un intercambio constante también con gente de las otras naciones de aquí de Sudamérica y Latinoamérica, donde hay una gran cooperación. Y sin más preámbulo, yo también me despido hasta acá y dejo con ustedes al moderador de esta charla, don Javier Collar, quien hará las presentaciones correspondientes para el primer tema a tratar, que a mí me gusta mucho, es cómo la comunidad participa en la prevención, ¿ah? Cómo se involucra, porque esto es constante, hay que involucrarse. Y no voy a contar el viejo dicho de qué significa involucrarse con el ejemplo de la gallina y el cerdo, que muchos deben saberlo, pero ya que lo dije lo voy a decir. En la gallina, cuando uno hace huevo con tocino, la gallina participa, porque pone el huevo, pero el cerdo se involucra, pone su vida en eso. Y ese es el tema de involucrarse realmente, de saber cómo integrarse. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas al comienzo del segundo ciclo de charla. Yo voy a intentar ser lo más preciso posible.
Antes de presentar a Jorge, que será el expositor del día de hoy, algunas indicaciones básicas que es parte de la moderación. Decía Ernesto, entre paréntesis, saludo a Ecuador, también nos saludan desde Argentina, así que la colaboración y el conocimiento a nivel latinoamericano siempre es súper importante que podamos seguir intercambiando lo que podamos ir aprendiendo en conjunto. Así que bienvenido y bienvenidas todos. Bajo ese punto, quería recalcar, las cámaras y los audios de cada uno de ustedes estarán apagados durante toda la presentación de Jorge y durante toda la jornada. La intención es no poder interrumpir la exposición de Jorge en este caso. Por lo tanto, el chat está habilitado para todas y todos. Por lo tanto, es importante que puedan ocuparlo para hacer sus preguntas a medida que vayan surgiendo, y estas preguntas deben ser obviamente relacionadas con la temática que va a ser expuesta el día de hoy, ¿ya? Bajo ese punto, yo me encargaré justamente de sistematizar estas preguntas, intentar juntar las que son más similares quizá unas con otras y poder presentárselas al final a Jorge. La exposición de Jorge tiene aproximadamente, o sea, tiene una duración establecida, que es lo que intentamos cumplir, de media hora, para poder dejar al final 15 minutos de preguntas, que serán las que ustedes expresen a través del chat y que serán presentadas a Jorge al final. Jorge hoy día nos trae la temática que hemos denominado, como fue la tónica del primer ciclo de charlas, siempre en modo de pregunta para intentar responder a estas inquietudes. ¿Cómo se prepara la comunidad para prevenir los incendios forestales? ¿Quién nos responderá a esta pregunta y nos presentará algunos puntos para poder comprender cuáles son los factores y variables relevantes para que las comunidades se preparen ante los incendios forestales? Está hoy día con nosotros don Jorge Flores Donoso. Jorge es ingeniero forestal de la Universidad de Chile y diplomado en gestión ambiental de la misma universidad. Su cargo actual es el de jefe de la sección de silvicultura preventiva y comunidad, dependiente del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, entidad a la que ingresó en el año 1988, haciéndose cargo de la sección operaciones del mismo departamento hasta finales del año 2000. Posteriormente, durante el periodo transcurrido entre los años 2000 y 2015, se desempeñó como jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la región metropolitana, y desde el año 2016 a octubre del 2018, jefe de la sección de prevención de incendios forestales de CONAF, región metropolitana. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias. Puedes compartir tu pantalla y el tiempo es tuyo. Buenas tardes a todas y a todos. Inicialmente, agradecer a todas las personas que se han conectado. Creo que, aparte de la importancia que tiene la gente de CONAF que trabajamos en estos temas, es muy importante y mayor aún la gente externa que le interese el tema y que quiera mejorar desde todo punto de vista los trabajos de preventivo. Vamos a compartir la pantalla y me confirma Javier si está... Perfecto. Habría que solamente generar ahí. Perfecto, Jorge, adelante. Ya, como decían en la presentación, esta es una charla más de las que se viene organizando como departamento de lo que es la prevención de incendios forestales, un desafío permanente. El trabajo de prevención tiene, a diferencia de lo que es el trabajo de combate o de control, que está supeditado o apunta principalmente en los meses de verano, el trabajo de prevención tiene que ser permanente y continuo. Es la única forma de que estas acciones que nosotros iniciamos en este tema se vayan haciendo, inculcando y haciendo interés en el mundo en general. Lo que vamos a ver hoy día es una parte de tres. Es el primer capítulo de tres capítulos que tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo como CONAF en lo que es la comunidad preparada frente a incendios forestales. Hoy día yo voy a entregar las bases iniciales del sistema, pero el próximo miércoles y el siguiente vamos a hablar de temas específicos de lo que estamos trabajando dentro de las comunidades. Así que vamos a la presentación y al final de la presentación vamos a responder algunas consultas o dudas que vayan surgiendo. Primero, hacer un pequeño diagnóstico de lo que es el país. Muchas cosas seguramente ya las presumen o ya las conocen. Hay un 54% del territorio nacional que está sujeto a que sea afectado de alguna forma por los incendios forestales. Esto estamos hablando desde Arica, desde el extremo norte hasta Magallanes.
había una percepción antiguamente de que los incendios solamente ocurrían desde la zona central, cuarta región, hacia el sur. No, claramente en Arica, en Putre, en Antofagasta, etcétera, hay áreas donde pueden estar afectadas a incendios forestales y pueden provocar daño. Este 54%, 54,6% estamos incluyendo a los bosques, bosque nativo, matorral, praderas, humedales y plantaciones forestales. Así que es una porción importante de la cual tenemos que preocupar. Todo nuestro trabajo tiene que girar en torno a esta zona. Por otro lado, otro dato que también es conocido, o muy conocido, pero que nunca está de más decirlo o informarlo, es que el 99% de los incendios forestales son provocados por los seres humanos. ¿Qué significa esto? Es una buena y una mala noticia. La mala noticia es que las personas provocan los incendios, a diferencia de otras zonas del mundo, otros países, donde hay una cantidad importante de incendios que son provocados por la naturaleza, por los rayos, o de origen volcánico. Aquí en Chile el 99% son provocados por las personas. ¿Cuál es la buena noticia, dirán ustedes, de esto? Si el 99% quiere decir que tenemos hartas posibilidades nosotros como prevención de avanzar. Tenemos harta camino por avanzar para convencer a la gente que no haga una serie de actividades que son las que están provocando los incendios. Los incendios se provocan normalmente por negligencia o por actos que las personas no es que quieran hacer incendios, pero hacen ciertas acciones que provocan los incendios. A esas personas nosotros es donde apunta principalmente una parte de la prevención, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Lamentablemente también hay un porcentaje de incendios que equivale más o menos al 30-35% de incendios que son intencionales. Y ahí los caminos para evitar que se provoquen esos incendios son otros, diferentes de la prevención que hacemos nosotros, sino que tiene que ver más con la parte legal, de modificar unas conductas que son equivocadas y negativas a lo que estamos hablando. Por otra parte, además tenemos un país que en toda la zona centro-sur, una parte importante, lo que es desde la cuarta región hasta principalmente lo que es la 10ª región, tenemos un clima mediterráneo, que se caracteriza principalmente porque tenemos veranos que son muy calurosos, con muy poca lluvia, y con baja humedad relativa, y unos inviernos con algo de lluvia, y que vamos a ver en unas láminas más adelante, que además ha ido decreciendo la cantidad de lluvia que nos afecta en el país. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque los periodos se han ido extendiendo, los periodos en que tenemos incendios se han ido extendiendo. Entonces el problema que tenemos hoy día es mucho mayor al que teníamos unos años atrás, donde lo supeditábamos principalmente a los meses de verano. Principalmente de noviembre a abril era antiguamente la mayor parte de la preocupación. Hoy día en la zona centro de este país tenemos un periodo que va principalmente de septiembre hasta junio y a veces en la zona central, en lo que es la región de Santiago o Valparaíso, Rancagua, este periodo muchas veces cubre todo el año. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Los incendios forestales no solo afectan la parte forestal, a la vegetación, sino que también es un problema de alto impacto a las personas. Ahí tenemos alguna fotografía de lo que hoy día tenemos, de realidades que se están afectando. Casas que están en algunos casos aisladas y que pueden ser afectadas por incendios, o la foto de la derecha donde mostramos poblaciones o viviendas que se han formado alrededor de bosques. Entonces hoy día el problema que tenemos es mucho más grande de lo que era hace 30 años atrás. Hace 30 años nosotros teníamos un incendio y la mayor parte de las veces estos incendios no afectaban a las casas, por lo cual se transformaban en incendios básicamente forestales y los trabajábamos como tal. Hoy día el problema, al estar las casas cerca de donde se están afectando los bosques, vamos a tener unos conflictos mucho mayores. Como lo que se ve acá. Casas que están siendo afectadas por incendios y ya el trabajo de la gente o de los agentes o de los servicios que combaten los incendios, CONAF, bomberos, ya no solamente está supeditado a tratar de controlar el incendio en el bosque o en el pastizal o en el matorral, sino que como cambia de prioridad, hoy día nos tenemos que preocupar del primero, de nuestra prioridad es proteger las casas, proteger al ser humano,
lo que también nos va a implicar que en algún momento tengamos que dejar de lado el incendio como tal en la parte más vegetacional. Tenemos esta misma situación, se viene repitiendo en otras partes del mundo. Por coincidencia, hay sectores que también corresponden a zonas de clima mediterráneo o áreas mediterráneas que tienen incendios muy parecidos a los que hemos tenido, a los que vivimos nosotros, por ejemplo, en el año 2017, y que se han ido repitiendo en varias partes del mundo. Aquí vemos una fotografía en California que lamentablemente en los últimos 5 o 6 años se ha ido repitiendo año a año zonas de vegetación quemándose, pero involucradas con comunidades, con gente, con casas, y que han implicado una cantidad importante de pérdida humana o pérdida de materiales o pérdida de vivienda. Ahí tenemos otra fotografía que muestra algo parecido que ha ido pasando en Europa, en lo que corresponde a los países que están en Europa, en el área del Mediterráneo, Grecia, Portugal, Italia, España. Entonces, si ustedes se fijan bien en la fotografía, son incendios que afectaron de forma muy severa la parte de vivienda y la parte donde están ubicados los sectores. Entonces, es hacia allá donde tenemos que apuntar hoy día nuestras políticas de trabajo comunitario. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, hay varias razones. Una de las razones importantes es, como dice la lámina, dice el incremento acelerado de la ocupación del territorio. Si nos devolvemos un poco en el tiempo y estacionamos los comienzos de los años 80, de los años 90, había poca gente que habitaba los sectores rurales. Al contrario, había mucha gente de las áreas rurales que se iban yendo, que se iban a la parte urbana. Hoy día, la parte rural o la parte de interfaz, las áreas que van entre lo que es la ciudad y la parte de campo, la parte rural, han ido aumentando la cantidad de gente que vive. Tenemos zonas rurales donde las casas se involucran directamente en donde está el bosque. Como ven en la fotografía, ese es un área muy que nos llamaría la atención vivir ahí, en un bosque, metido entre medio de las ramas, seguramente con fauna y con otros tipos de flora, que sería una cosa muy interesante de vivir desde el punto de vista del bienestar de cada uno de nosotros. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de los incendios forestales, es una casa que está con altas probabilidades, con un alto riesgo de que se vaya a quemar, en algún caso, en algún momento que haya un incendio. Bueno, y tenemos también sectores urbanos mayores, poblaciones, viviendas que se han instalado, una cantidad importante de viviendas, y hay gente que se ha ido a vivir a estos sectores. Hoy día ya la superficie que ocupan las áreas urbanas se han hecho pequeños, y ya la gente va comprando o adquiriendo, o en algunos casos hasta tomándose los terrenos aledaños a áreas con mucha vegetación. Y esto es, como les decía al comienzo, lo que nos involucra y nos da la problemática que tenemos hoy día. Otra cosa importante es el conocido cambio climático. El cambio climático hoy día ya es un hecho de la causa, un hecho que ya todos reconocemos, incluso a las grandes autoridades de países que en algún momento inicial se negaban un poco a reconocer los problemas de cambio climático. Hoy día ya es una realidad. Ese cambio climático, para mala suerte, aquí en Chile ha provocado que una extensa zona central y centro-sur haya disminuido notablemente las precipitaciones, hayan sido disminuidas en cuanto al periodo dentro del año, y además han aumentado las temperaturas. Entonces hoy día tenemos en estas zonas, tenemos áreas que van a tener mucha temperatura, van a tener humedad relativa baja a pleno mediodía o durante la tarde de un día de verano, unido a ráfagas de viento, van a dar las condiciones adecuadas para que se produzcan incendios y que sean de magnitud. Estos mismos factores, la presencia de personas y el cambio climático, provoca que haya más cantidad de incendios. Hoy día, como decíamos, las personas provocan los incendios, entonces hay una cantidad de incendios que los provocan las personas, pero por las condiciones climáticas y de viento principalmente, cuesta más apagarlo, cuesta más controlarlo o extinguirlo. Por lo cual vamos a tener incendios simultáneos.
Y no solamente el problema es que van a ser simultáneos, sino que eso nos va a provocar que nuestros recursos de control que existen en cada una de las regiones no van a dar abasto. Van a estar supeditados a trabajar en 1, 2, 3 incendios, y cualquier otro evento que exista posterior normalmente va a tener problemas de personal trabajando en ellos. Entonces se van a transformar en incendios que van a ser de alta intensidad, van a ser de una velocidad de propagación alta, y que van a estar finalmente llegando a área urbana o área cercana a la interfaz de estos sectores. Vamos a hablar un poco en este tiempo que tenemos algo de cuál es la importancia del combustible. La importancia del combustible es dentro de todos los factores que participan dentro de los incendios forestales, es el único elemento del triángulo del fuego que se puede modificar. Eso es lo primero. Todos sabemos que el triángulo del fuego es el que está ahí en la lámina, en donde para que haya un incendio tiene que haber calor, oxígeno y combustible. De estos tres factores, combustible es el único que podemos modificar. El oxígeno existe permanentemente y el calor es el que provocan las personas cuando realizan alguna acción que posteriormente se transforma en un incendio forestal. Donde participa también en el combustible es en un otro triángulo que nosotros le llamamos el triángulo del comportamiento. Para describir cómo se comporta un incendio, normalmente hay tres factores que son los que participan. Uno es la topografía, el segundo el tiempo atmosférico y el tercero combustible. Dentro de este triángulo también el combustible es fundamental. ¿Por qué? Porque es el único que nosotros vamos a poder modificar. En una determinada zona de aquí del Chile central, que se dio en la parte rural de la sexta región, hay cierta topografía que se va a permanecer. Normalmente cerros de relativa altitud, que se dio con exposiciones diferentes. El tiempo atmosférico en verano va a ser más o menos lo que conocemos nosotros, altas temperaturas, baja humedad relativa, con sectores con viento, qué sé yo, y tampoco lo vamos a poder modificar. Pero sí podemos modificar en esa zona o en cualquier otra zona, vamos a poder modificar el combustible. Y nos vamos a dar cuenta que a medida que avancemos en estas láminas, nos vamos a dar cuenta que todo nuestro trabajo, o un trabajo importante el que hacemos, es en la modificación del combustible. Y cómo eliminar cierto combustible para que las condiciones sean un poquito más benignas al existir un incendio forestal. Cada incendio forestal es lo único debido al comportamiento que presenta. Y tiene la influencia de lo como ya expliqué de estos tres factores. El combustible forestal está definido como toda vegetación capaz de hacer combustión. Estamos hablando principalmente de materiales de origen vegetal dispuestos en los terrenos, en terreno. Además, bueno, hoy día le estamos incluyendo a esta definición, le estamos incluyendo cosas que el mismo ser humano va incluyendo. O sea, cuando nosotros vemos incendios en las quebradas de Valparaíso, no solamente vegetación, no solamente son matorrales. También hay mucha basura, hay muchos restos de construcciones que van quedando y que son combustibles, y posibilitan que los incendios sean mucho más complejos en el momento de tratar de controlar. Porque ya no solamente hablamos de la vegetación, sino hablamos de una serie de elementos que el mismo ser humano incorpora al lugar que se está quemando. Tenemos combustible de plantaciones, como el que aparece ahí, en donde se han hecho algunas podas, algún trabajo de poda al árbol, y que esa combustible ha ido quedando en la misma zona. Lo ideal, vamos a ver más adelante, que ese tipo de combustible se vaya retirando. También tenemos bosque nativo. El bosque nativo también tiene una serie de condiciones en el cual se acumula también una cantidad importante de combustible, y que a lo mejor ubicados en ciertos sectores medios estratégicos van a ser medios conflictivos. También a lo mejor vamos a tener que trabajar sobre ese tipo de combustible. Bueno, y también tenemos en el centro norte del país tenemos vegetación como la que aparece en la lámina, que son normalmente bosques esclerófilos, o más al norte vegetación xerofítica, que son vegetación, plantas que están adaptadas a climas con mucha menos humedad,
pero que igual se mantienen y que hay que proteger. Y que al momento de un incendio son las que nos van a provocar también conflicto en términos del trabajo que hay que hacer. Ahora, sabiendo todo lo anterior, ¿cuál es el trabajo preventivo que como CONAF hemos estado realizando? Hay dos formas que se ha venido históricamente trabajando CONAF. Una mucho más antigua que la segunda. La primera es enfocada principalmente hacia las personas que provocan los incendios. Como decíamos inicialmente, el 99% de los incendios son provocados por las personas. Entonces, el enfoque preventivo en este tema es tratar de convencer, tratar de educar, tratar de incentivar a las personas para que hagan actividades que no sean las que le provoquen incendios forestales. En la lámina, por ejemplo, se ve una persona que estaba haciendo alguna quema agrícola, que normalmente son quemas agrícolas que no están cumpliendo la normativa, se hacen fuera de horario, fuera de sectores, y si se hace mal, se hace en mala forma, o no guardando las providencias que se deben tomar para hacer una quema, van a provocar fuego. Al igual que eso, hay otras actividades, la gente que va de picnic, la gente que fuma, y va por sector rural y tira la colilla a orilla del camino. Hay una serie de costumbres o actitudes o acciones del ser humano que son las que nos provocan. Y el trabajo preventivo es tratar, como repito, es incentivar a que estas personas hagan su trabajo de mucha mejor forma. Y un segundo nivel es el que hemos venido trabajando en los últimos años, los últimos 5 o 10 años, con mayor énfasis en términos de hacer prevención o mitigación a las personas que están en peligro de ser dañados por los incendios. Alguien provoca el incendio, pero alguien también se está viendo afectado por el incendio. Es ahí donde entra el trabajo de comunidades, es ahí donde vamos a tener que trabajar con la gente que tiene casa en las áreas rurales, es ahí donde vamos a tener que convencer a esas personas que nos ayuden y que se autoayuden en acciones que eviten que ante un incendio ellos puedan sufrir mucho más daño que el mínimo. Que realmente a lo mejor se va a poder quemar algo de su sector cercano a su casa, pero que al momento de acercarse ya a su vivienda van a haber tomado las acciones para prevenir que se queme su casa. Entonces, en resumen, tenemos actividades de prevención hacia los que provocan los incendios y tenemos actividades de prevención hacia los que están siendo dañados por estos incendios. Y aquí es donde saltamos hacia lo que es la prevención del tema que nos convoca, la prevención comunitaria. ¿Qué es lo que pasa con la prevención comunitaria? Con la prevención comunitaria tenemos que trabajar sobre el territorio, ya no sobre las mismas, solo las personas, sino que tenemos que ir a terreno, tenemos que buscar y convencer a la gente que tenemos que hacer un tipo de trabajo preventivo en esta índole. Tenemos que integrar el riesgo de los grandes incendios forestales en estas áreas. La gente, como vemos por ejemplo en la fotografía que tenemos a la izquierda, una persona que vive ahí y que no ha hecho ni una cantidad de trabajo, normalmente va a tener alto combustible. Veíamos la importancia que tiene el combustible. Pero esa casa lo más probable es que ante un incendio tenga una gran probabilidad de sufrir un riesgo, un peligro inminente. Entonces tenemos que bajar esta cosa que nos va a complicar en esta casa, tenemos que llevarla a la comunidad. Tenemos que enseñarle a la gente a que está viviendo en un sector riesgoso, a que tiene que hacer algún tipo de actividad, a que tiene que coordinarse con los vecinos, porque si bien es cierto, esto parte como una obligación individual, finalmente el trabajo más importante es la posibilidad de convencer a los vecinos que trabajen en conjunto. Y es hacia allá, hacia donde apunta el trabajo de la comunidad. ¿Y cuál es el concepto base? Es un poco lo que demuestran estas dos fotografías. Tenemos que limpiar de combustible nuestras viviendas que viven en la zona rural. Ahora no tenemos que llegar al extremo que mostramos en el lado izquierdo. O sea, una casa que vive en un montículo, en una loma, y con ninguna vegetación, lo más probable es que esa casa no se queme ante la presencia de un incendio forestal. Pero claramente tampoco esa casa va a llevar una vida
con un buen bienestar al estar totalmente desprovista de vegetación. En el caso de la fotografía de la derecha lo vemos el mismo efecto, pero totalmente contrario. O sea, tenemos una casa que está rodeada de vegetación y a lo mejor va a tener, de acuerdo a lo que esa persona soñaba, tener una casa rodeada de bosque, con fauna silvestre, con una serie de externalidades positivas en su vivienda. Pero si no hace nada, lo más probable es que esa vivienda se pueda quemar en algún momento. Por eso lo que hay que buscar es el equilibrio. No queremos ni la situación de la derecha y tenemos que trabajar en la situación de la izquierda. Hay que buscar el equilibrio de qué sacar, de cuándo eliminar combustible, de qué tipo de combustible eliminar. Y es más o menos hacia ese objetivo en lo que se tiende con este trabajo que estamos haciendo dentro de CONAF. Jorge, Cuéntame. 10 minutos por si acaso. Ya, sí, estamos más o menos en lo previsto. Bueno, en CONAF desde el año alrededor de 2014-2015, viendo un poco la situación esta que le acabo de describir en la lámina anterior, empezó a trabajar en un programa que se llama Comunidad Preparada Frente a Incendios Forestales, donde tomando una muestra de algún tipo de trabajo que se hacía en California, se trajo a Chile, se adaptó un poco a la situación chilena y se empezó a trabajar en una área piloto en el primer año, en el año 2016, y a partir del año 2017 en el resto del país. Y básicamente el objetivo principal de este programa es concientizar a sus habitantes sobre el riesgo de vivir en una área rural o de interfaz urbano-forestal, así como propender a modificar los comportamientos que tiene esta gente, que tienen las personas que viven en estas áreas, y como les decía recién, involucrar desde la responsabilidad individual de cada una de las personas que viven en estos sectores, pero invocando hacia la responsabilidad comunitaria. Esto no saca nada un vecino con un buen curso, con buenos conocimientos en el tema, hacer una cantidad importante de trabajo en su casa, si va a tener los vecinos del lado con una situación totalmente contraria. Esto se trabaja principalmente en comunidad. Y la idea es que áreas como lo que se muestra en el lado izquierdo, llegue a lo mejor a mala suerte un incendio en el lado derecho, pero que habiendo trabajado en buena forma, seguramente esa vivienda se va a poder salvar. ¿Qué es una comunidad preparada? Bueno, ahí está la definición, dice, se define como un sector seguro para las personas, donde los habitantes gestionan la preparación de sus hogares. ¿Y cómo lo gestionan? A través de reducir la exposición y el riesgo de esto ante un incendio, y evitando pérdidas significativas, pérdidas de vida, pérdidas de vivienda, mejorando el paisaje y ayudando también la vida silvestre, que también es un tema del que estamos trabajando. La comunidad preparada, en resumen, es un conjunto de casas que viven en un lugar común y que tienen una serie de objetivos comunes en una zona determinada, la cual nosotros como institución especialista en el tema de incendios forestales vamos y le entregamos una capacitación, los capacitamos en los temas que tienen que ver con incendios forestales, los capacitamos en una serie de conocimientos que deben tener, pero lo importante es el tercer proceso donde la misma comunidad interviene en hacer un plan de prevención. No solamente tenemos la comunidad, no solamente tenemos el conocimiento que nosotros le entregamos como institución, sino lo más importante es la participación que tiene cada una de estas personas en la elaboración de este plan de prevención. Este plan de prevención es un documento escrito, pero también es una forma de pensar de la comunidad al terminar todo este ciclo de charlas, ciclo de capacitación que tenemos con la gente. Cambiar la perspectiva de lo que están viviendo. Ya no solamente pensar que es un lugar muy bonito, muy habitable, muy simpático, muy agradable, sino también que es un lugar que en algún momento puede correr el riesgo de que se pueda quemar. Entonces, eso es lo que buscan las comunidades preparadas. ¿Qué hacer? Todas las comunidades no tienen el mismo riesgo. Evidentemente hay localidades, hay ubicaciones donde estas comunidades van a tener un mayor riesgo y hay otras ubicaciones o hay otras formas que tengan o otros factores que
que tienen presente o no en su área, que lo van a hacer más o menos vulnerable ante un incendio. Lo primero que estas comunidades, las más complicadas, las que tienen que considerar las que están ubicadas en sectores donde históricamente hemos tenido muchos incendios. Nosotros la gente que ya tiene varios años en CONAF sabe que los incendios normalmente van ocurriendo, una cantidad importante de estos incendios van ocurriendo en los mismos lugares, o lugares muy parecidos año a año. Entonces hay zonas que están cercanas a áreas urbanas o a caminos, y van a haber normalmente incendios. Entonces hay que buscar esas comunidades que están habitando en esos sectores para empezarla a incentivar a trabajar de esta forma. Comunidades que están expuestas, que a lo mejor no tienen muchos incendios o no han tenido ningún incendio, pero sí están expuestos porque tienen factores, estos factores que hablábamos del comportamiento, están presentes en esa comunidad. Tenemos la comunidad, tenemos un bosque cercano, tenemos en un sector con pendiente o con exposiciones que son más complejas, y además tienen veranos que son muy calurosos. Entonces esa comunidad, el hecho de no haber tenido incendio no significa que alguna vez no van a haber incendios. De hecho, si uno recuerda los incendios del 2017, en la sexta y séptima región principalmente, hubo muchas comunidades que se quemaron, y que se quemaron por primera vez. No habían tenido nunca incendio, o habían tenido encuentros con incendios muy pequeños, pero en algún momento se encontraron con un incendio grande y corrieron riesgo, o literalmente se quemaron en alguna comunidad por ahí. Otras comunidades son todas las que se encuentran en zonas de interfaz. ¿Por qué? Porque en la zona de interfaz viven cercanos, viven donde vive la mayor cantidad de personas. Estadísticamente, el 70 o el 80% de los incendios ocurren en áreas cercanas a donde vive la gente. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, la gente es la que provoca los incendios. Y en sectores donde hay mayor población, o en sectores donde hay una mayor concentración de esta gente, normalmente van a haber probabilidades de que haya mayor incendio. Entonces, como tenemos que proteger los bienes de vivienda, los bienes de la vida de estas personas, estos sectores que se encuentran en zonas de interfaz normalmente son sectores que tienen una alta probabilidad de que existan incendios. Y comunidades que sean vulnerables desde el punto de vista social y vulnerables desde el punto de vista económico. Claramente una comunidad que habita en estos sectores, pero que no tiene los recursos económicos para tener unas mejores condiciones, normalmente se van a ver expuestos a incendios que le quemen su vivienda y que puedan en algún momento correr riesgo su familia. Esto se da principalmente en lo que es los campamentos, que hoy día en Chile han crecido en una cantidad importante, y que normalmente se ubican fuera del área urbana y se ubican en sectores donde no existen las mínimas condiciones de vivienda. De hecho, normalmente no tienen agua, o no tienen buenos caminos para que pueda llegar de bomberos, etc. Finalmente, en la charla de hoy día, como les digo, esta se complementa con las charlas que vamos a tener las próximas semanas, las próximas 2 semanas. Así que vamos a recorrer algunos conceptos técnicos que se van a manejar en las próximas charlas. Hay un tema que se llama continuidad de combustible. Como decíamos recién, los combustibles son el factor que vamos a intervenir, que va a ser el que vamos a modificar de un sector determinado. Y la continuidad se le llama a la posición de los combustibles forestales uno respecto a otro. Esto lo medimos desde el punto de vista horizontal y desde el punto de vista vertical. Desde el punto de vista vertical, la imagen que se ve a la izquierda, no, es horizontal, en términos de que si parte un incendio en el pastizal, va a saltar a un matorral y posteriormente se van a transformar, las llamas se van a trasladar hacia lo que es el alborado más grande o las copas. En términos verticales es algo parecido. Si un bosque está con continuidad de combustible desde el pasto o desde las ramillas que están abajo del árbol, y no hay un corte en alguna parte de este árbol, lo más probablemente los incendios se van a transformar en incendios de copa, que son incendios mucho más conflictivos. Eso también está relacionado con lo del término combustible escalera, que es lo que se muestra en la imagen. Áreas que no hay ninguna corte de combustible normalmente van
van a ser más susceptibles de que un incendio subterráneo, no, superficial, que es más fácil de controlar, se vaya a transformar en un incendio de copa, que es mucho más complejo de trabajar. La mayor cantidad de incendios, el alta porcentaje, el 90 y tantos % de los incendios parten con combustible liviano. La mayor parte de los incendios parten en pastizales o parten en algún tipo de basural pequeño o parten en algún sector con alguna ramilla o ramas secas. Por eso es muy importante la limpieza que podamos tener alrededor de nuestras casas o alrededor de los caminos. Eso muchas veces el acto del ser humano de provocar un incendio, si no se encuentra con un pasto seco o con ramilla o con basural, ese incendio no se va a provocar. Vamos a ocupar en nuestra limpieza, cuando veamos las próximas charlas, vamos a ocupar términos como en la poda, donde un sector de bosque, si lo podamos, seguramente vamos a tener versiones como las que aparecen ahí en la lana. Esto es un bosque de espino, que estando limpio normalmente hay alta probabilidad de que habiendo un incendio pase solamente por la parte superficial del suelo y no queme el bosque. También tenemos este término que es el raleo, o sea, disminuir la cantidad de árboles que hay en un determinado bosque o una plantación, de manera de tener solamente los árboles que están creciendo de buena forma, y a lo mejor eliminar algunos árboles que han ido quedando por enfermedad o porque definitivamente no crecieron, y que están, lo único que están contribuyendo con una mayor cantidad de combustible al interior del bosque. Hay situaciones como la idea de llegar a situaciones así, un bosque mucho más limpio, en donde los árboles que se mantengan sean los que están más firmes. Estas son situaciones que cuando nos referimos principalmente a plantaciones forestales, plantaciones de pino, de eucalipto. En el caso de bosque nativo es más complejo porque hay una serie de especies que tienen diferente nivel de crecimiento en años, unas crecen más rápido, otras crecen menos, otras tienen diferente altura, lo que va a provocar una mucho mayor heterogeneidad dentro de un bosque nativo. Entonces ahí hay que hacer un análisis en cada situación. Bueno, y hay algunos términos que se utilizan harto en este trabajo que se hace en las comunidades, que son los cortacombustibles, que es la disminución por medio de raleos o por medio de poda del combustible que está presente en una determinada zona. Ahí hay un par de ejemplos de cómo estaba antes y cómo la idea es terminar con un bosque parecido a lo que aparece en la foto de la derecha. Esto no significa que vamos a trabajar en el bosque completo. Aquí estamos hablando específicamente de estos sectores que están cercanos o aledaños a casas, a viviendas, a infraestructuras críticas, que es donde hay que hacer este tipo de trabajo. Hay que trabajar a la orilla de los caminos de acceso a las casas, o a las viviendas, o a las comunidades, tienen que estar limpios, tienen que estar sin vegetación a la orilla. Hablábamos recién de que hay posibilidad de que alguien pase manejando o fumando y tiren el cigarro a orilla de camino. Si encuentran combustible liviano o pastizal, a lo mejor con viento va a provocar un incendio. Esas cosas en las que se tienen que ir trabajando. De igual forma, con las franjas en línea eléctrica. Todas las casas, todas las viviendas tienen líneas eléctricas que van desde la área donde viene la electricidad hacia las casas. Y es en esos sectores que hay que mantener una limpieza en términos de que los árboles no toquen la línea del tendido eléctrico. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos con todos estos residuos? Todo este tipo de acciones que hemos comentado rápidamente en esta charla nos implica que vamos a tener una cantidad importante de residuos que van a ir quedando. Todo lo que podamos, todo lo que raleamos, va quedando acumulado. Y como lo mostramos en alguna foto en algún momento atrás, esta vegetación se va secando y al final, en vez de resultar una actividad positiva, si es que no la movemos de ahí, o si no hacemos algo con este residuo, va a ser una situación mucho más compleja. Va a ser un polvorín donde si llega el incendio y encuentra toda esta vegetación o combustible seco, se va a quemar mucho más rápido y va a ser mucho más la intensidad que vamos a tener del incendio. Por eso existen algún tipo de trabajos que se pueden ir realizando, por ejemplo, que se va a astillar o chipear la vegetación.
Estos son sistemas que requieren el arriendo, la compra de algún tipo de maquinaria, por lo cual es un poquito más caro, es más fácil realizarla, pero es más caro en cuanto como actividad. Eh, hay algunas situaciones de mantención de la maquinaria que pueden ser más onerosos en cuanto al requerimiento. Aparte de astillar, tenemos la posibilidad de quemar. Este también es una acción que se realiza permanentemente, frecuentemente en este país, pero que tiene también, como todo, tiene sus cosas positivas y su lado negativo. Es una actividad barata, con muy poco costo, donde se puede quemar rápidamente la vegetación y limpiar rápidamente los terrenos o eliminar el combustible que tenemos en exceso, pero que contribuye a emisión de humo a la atmósfera, hay riesgo de generar incendios forestales, y pueden ocasionar, en caso que por quemar provoquemos un incendio, puede provocar problemas legales en términos de no cumplir con la legislación. Hay acciones de incluir animales en ciertas áreas para disminuir el combustible liviano, que es el pastizal y las ramas menores. Esta también es una buena actividad para eliminación de combustible. También tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y trozar y dispersar, o sea, lo que estamos viendo, lo que estamos cortando en un bosque, si vemos que hay árboles que están enfermos, o árboles que tenemos que disminuir a través del raleo, que se yo, las podas, que se yo, incorporar, cortar esta y mantenerlo en el terreno. Tiene su lado positivo en términos de que le damos la oportunidad que esta materia se incorpore al suelo y mantengamos las condiciones. Tiene lo negativo es que en algún momento puede haber un incendio y si esto no se ha descompuesto va a ser combustible que se incorpora al incendio. Toda esta forma de trabajar con los residuos van a ser más positivos o menos negativos, o al revés, depende de lo que queramos hacer y depende de las condiciones que tengamos en cada terreno. Comentarios finales. Bueno, hemos visto la importancia que tiene las condiciones que tiene el país hoy día en cuanto a provocar incendios. Hay algunas situaciones de algunas de las imágenes que se ven donde se han salvado casas que han hecho algo del trabajo que vamos a ver en la próxima charla. El trabajo principal es hablar con la comunidad, incentivarla y para que ellos mismos se autoayuden a hacer acciones de incendio. Por parte nuestra hemos tenido algunos proyectos en donde se ha podido entregar a la gente herramientas, ¿sí? Pero la comunidad también ha contribuido a poner lecheros y a poner otro tipo de acciones. Finalmente, lo importante en todo tipo de acciones es el trabajo en conjunto con la comunidad. CONAF si bien por ley nosotros somos los obligados a trabajar en prevención y en el combate de incendios forestales, cuando el trabajo se hace de la mano con la comunidad, resulta ser un trabajo mucho más sencillo y mucho más efectivo. Así que lo dejo invitado a las charlas que vamos a tener el próximo 2 miércoles, en donde vamos a seguir hablando un poco de este tema y viendo cómo mejoramos la situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu presentación. Varios puntos y en virtud del tiempo, hay algunas preguntas, porque hay varias, de hecho, que se presentaron a través del chat. Hay unas que probablemente ya fueron contestadas a través de tu presentación. Por ejemplo, Lenin Garrido preguntaba sobre métodos de modificación de combustible. Fue en cierta forma alguno de los aspectos que presentaste resumidamente al final de la presentación. Creo yo también sobre chipear para disminuir combustible, también fue presentado como una opción viable. Por lo tanto, yéndonos quizás a algunos aspectos legales, voy a conjuntar algunas preguntas que se hicieron para intentar hacer una sola. Ariel Villarroel pregunta si es que se debe pedir permiso para cortar o podar un árbol quemado o seco. Bajo ese mismo punto, pregunta Jorge Catalán si es que CONAF puede obligar a las municipalidades a que saquen la basura de quebradas, como por ejemplo lo que ocurre en Valparaíso. Y pregunta también don Fernando Maldonado si hay normas legales que obliguen a los propietarios o comunidades a ejecutar limpiezas. Ya, en general, el CONAF no puede exigir a los municipios limpiar. Lo que tiene que hacer es trabajar con los municipios, tener reuniones de convencimiento
El coordinar con los municipios, de acuerdo a los recursos que ese municipio tenga, el poder avanzar en limpiezas, en el poder limpiar, en avanzar en cortafuego alrededor de la vivienda, ese tipo de actividades. Ahora no es legalmente no hay una imposición de CONAF, sino al contrario, es una asesoría y un convencimiento a las autoridades municipales de que hagan un cierto tipo de trabajo. Y eso se hace muy frecuente en algunas regiones que tienen los problemas de alta masa de comunidades alrededor de sectores urbanos. Valparaíso, por ejemplo. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta sí tenía que ver con si hay alguna norma legal que obliga a los propietarios o comunidades a tener que ejecutar limpiezas en sus territorios o comunidades. No, al día de hoy legalmente no hay una obligación. Cuando hay algunas comunidades, condominios, que tienen reglamentos internos, ellos sí pueden obligar cierto tipo de limpieza. En general, si no son condominios que tengan un reglamento interno que se pueda ejecutar, normalmente también nuevamente entramos a la etapa de convencimiento, de convencer a los vecinos que hagan limpieza alrededor de sus casas, alrededor de los caminos que le corresponden. A través de municipios, en algunos casos, se pueden trabajar en algunas ordenanzas que también obliguen, entre comillas, a hacer algún tipo de las labores que hemos estado describiendo. Perfecto, Jorge. Otra de las preguntas, Ariel Villarroel, bastante interesado en el tema respecto al permiso para corte y poda, también pregunta, en el caso de hacer fajas para camino eléctrico, en el caso de encontrarse con una especie nativa, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se puede cortar igual o hay que pedir algún tipo de autorización? No, bueno, vamos a juntarnos con una pregunta que se me quedó en el margen recién. Cuando me preguntaban si se puede cortar un árbol seco o muerto. Si está seco o muerto, sí se puede cortar. No se requiere permiso. Si por hacer algún tipo de labores tenemos que cortar a vegetación nativa, tenemos que acercarnos a CONAF, tener un plan de manejo respecto a la o las especies que queramos cortar. Y consultar específicamente ahí al funcionario de CONAF si corresponde o no corresponde hacer ese plan de manejo o alguna actividad más sencilla que un plan de manejo. Depende en el fondo de la superficie o el número de individuos que se quieran cortar. Perfecto, Jorge. Una consulta también tiene que ver con que Marisol Sandoval, o CES, pregunta, ¿quiénes son los que hacen estos cortafuegos y limpiezas en las comunidades? Me imagino las comunidades preparadas se debe estar refiriendo. Y además, aprovecho también de juntar con la pregunta que hace Gonzalo Javier, respecto a cuáles son las actividades específicas que se realizan en estas comunidades. Quizá podrías ya invitar también, como ya lo has hecho, a las siguientes charlas que van a focalizarse quizá en esos aspectos. Pero pregunta, ¿quiénes hacen estas limpiezas y cortafuegos en las comunidades? Como lo mencioné, todo el trabajo que se hace con las comunidades es incentivando a la gente a hacer tipo de acciones que contribuyan a una prevención, una mitigación en caso de incendio. Eso significa que CONAF directamente nosotros no tenemos financiamiento pero sí nosotros como CONAF podemos apoyar o ayudar a la gente a que pueda postular a ciertos proyectos municipales o proyectos de los gobiernos regionales en términos de poder financiar alguna actividad. Ha pasado en algunas regiones que con la ayuda de CONAF se postula al municipio y la comunidad adquiere herramientas, por ejemplo. O a través del municipio se pueden conseguir eliminar basurales, o hacer el cortafuego, qué sé yo, no con la asesoría de CONAF, pero con los mismos vecinos, que se pongan de acuerdo y ir limpiando los sectores que deben. Hay una coordinación y una asesoría de CONAF. Y como te digo, hay algunas posibilidades de financiamiento a través de proyectos regionales o proyectos municipales. Y también, la idea es que en las comunidades, cuando trabajamos con la comunidad, la idea también es que participe el municipio, participe bombero, participe carabinero de la zona, y participen algunas empresas, en caso que hayan empresas forestales o alguna empresa de algún otro tenor, que esté cerca de la comunidad, pero que también pueda apoyar el trabajo de la comunidad. Perfecto. Y ya para finalizar, dos preguntas complementarias. Agradecemos a todos por sus preguntas. Intentamos hacerlo lo más resumido posible para no tomar más de su tiempo. Si existe algún tipo de inventario de combustible, pregunta Lenin Garrido.
desde Ecuador. Y por otra parte, si es que hay algún sitio web o espacio de información que pueda estar presentando cuál es el peligro de incendio o predicción de incendio, pregunta Michael Connolly, si no me equivoco. Serían esas dos preguntas. Ya, mira, lo del inventario de combustible, yo entiendo por inventario de combustible una descripción de diferentes combustibles que existen dentro del territorio. Dentro de CONAF tenemos algún tipo de trabajos que hemos estado ejecutando en donde se describen a un cierto nivel los combustibles que existen, cuando son plantaciones, vegetaciones, bosque nativo. Hay trabajos que se han hecho dentro de las instituciones que son utilizados en este caso para describir el nivel de riesgo que pueda tener una cierta zona respecto a los incendios forestales. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir de nuevo? Sí, si hay algún tipo de sitio web o espacio de información que pueda presentar información sobre el peligro de incendios forestales o predicciones respecto a esta, principalmente. Y con esta Ya, sería la bueno, última en el pregunta. caso de la institución tiene la página web de CONAFI que tiene toda la información de incendio que va ocurriendo y otro tipo de información que se le ha ido agregando a esta página. Dentro de CONAF hay una serie de información que se puede sacar de ese sitio. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos a todas y todas las preguntas realizadas. Si es que no queda algo pendiente, les pedimos disculpas, pero en favor del tiempo, creo que la exposición de Jorge incluso respondió algunas de las preguntas que ya habían sido presentadas inicialmente. Damos por finalizada esta primera jornada del segundo ciclo de charlas. Los esperamos para la próxima semana, el próximo miércoles. Estaremos con Catalina Urbina, que es la jefa de la sección de prevención de la región de Magallanes, que nos trae el tema ¿está preparada su casa? Casa fortalecida contra incendios forestales. Les invitamos a que se inscriban a través de los formularios disponibles. Y como ya expresó Jorge en su presentación, la idea es que las siguientes presentaciones sean la continuidad de lo que él ya ha presentado actualmente. Como habían preguntado también por ahí y como había contestado Jimena, luego de que termine el ciclo, o sea, las 3 charlas, las grabaciones de estas serán presentadas a través de la página de CONAF. Les agradecemos a Jorge, a Mario, a Ernesto por acompañarnos también. Muchas gracias, Jorge, excelente presentación. Y los estaríamos esperando entonces el próximo miércoles para una próxima charla. Muchas gracias. Ok, nos vemos, que estén bien.